Muy buenos días, Sofía, y gracias por acompañarnos. La verdad que estoy muy emocionada de poder hablar contigo del trabajo que has venido haciendo a lo largo de estos años. Lo primero que te quería pedir es si te puedes presentar y contarnos un poquito acerca de ti. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Mi nombre es Sofía Carrillo Segarra. Soy una mujer orgullosamente afroperuana, periodista con estudios de maestría en gerencia social, una activista antirracista y en la defensa de los derechos humanos, con énfasis en mujeres, en población afrodescendiente y en diversidades, porque creo en una sociedad donde todas, todos, todes tengamos las mismas oportunidades y posibilidades. Me encanta. Y de hecho, justo queríamos conversar contigo por el marco de el Día Mundial de la Cultura Africana y de las Personas Afrodescendientes. Que siempre estas fechas especiales que vemos a lo largo del año, ¿no? También está el 25 de noviembre, el 8 de marzo. ¿Por qué consideras tú que es importante resaltar esta fecha? ¿Y por qué es que existe esta fecha? ¿A qué se debe? ¿Y cómo nos contarías eso? Bueno, es importante decir que Naciones Unidas consideró pertinente ya hace algunos años, en el 2019, crear conciencia sobre la situación de afrodescendientes en distintas partes del mundo y tomar conciencia también de lo que significa África para la humanidad. Es muy importante señalar que en América Latina y el Caribe, por ejemplo, las situaciones de desigualdad, de discriminación son evidentes e impactan de manera negativa en afrodescendientes, y eso es algo que tienen que reconocer los estados, la propia sociedad civil, para impulsar acciones que permitan cambiar todo esto, que permitan mejorar las condiciones de vida de afrodescendientes y que no sigan marcadas las mismas por el racismo estructural, por las múltiples discriminaciones, entre otras condiciones que lamentablemente hace que tengamos que seguir señalando que las consecuencias de la etapa esclavista siguen siendo vividas, asumidas por los propios afrodescendientes. Y creo que lo que dices es súper importante porque lo que comentas es que las personas afrodescendientes en su diversidad se enfrentan a retos particulares y que por ende hay que trabajarlos de forma particular. Como sabes y te hemos contado, a cuáles trabajas sobre todo en el ámbito corporativo, ¿no? En trabajar con las empresas en el cierre de brechas, siempre con un enfoque de género, con un enfoque interseccional. Eh, y me encanta porque tú te consideras activista. De hecho, yo también me considero una persona activista y creo que hay cuáles tiene una mirada muy activista para generar conciencia, para generar este cierre de brechas y sobre todo con acciones concretas. ¿Tú crees que las empresas pueden ser activistas? Y sobre todo, ¿cómo crees que una empresa podría ser más activista en favor de las personas afrodescendientes? Sin duda, las empresas podrían cumplir un papel activo en la lucha contra el racismo, en la lucha por una sociedad que elimine las desigualdades y la discriminación. Una empresa, por ejemplo, que responda a políticas institucionales que determinen claramente que, primero, el racismo existe; segundo, analizar quiénes son parte de la empresa, qué personas se encuentran como miembros de la misma en sus distintos niveles. ¿O será que en los niveles de subordinación o los niveles operativos u otros que no tienen mucha responsabilidad, no predominan acaso las personas afrodescendientes, indígenas, descendientes de personas andinas o amazónicos, y quienes tienen el poder en estas empresas son personas blancas y mestizas? Esto también hace ver que, más allá de lo que podamos decir en torno al racismo, es necesario reconocer que la ausencia de determinados grupos en determinados puestos de poder responden al racismo estructural. No porque los otros oficios, tareas, labores sean
poco posibles de ser reconocidas, sino es cómo yo estoy viendo a mi colaborador, a mi colaboradora, qué posibilidades le doy para su crecimiento personal, para su crecimiento profesional, sin limitar y decir nadie le prohíbe qué, ¿no? Porque una empresa te puede decir, yo no prohíbo que vengan personas afrodescendientes, no prohíbo que vengan personas indígenas, y esto no es suficiente. Necesitamos pasar de una posición pasiva a una posición mucho más activa, es decir, identificando cómo podría ser para incorporar una mirada desde la diversidad, no solamente étnica, racial, desde la diversidad sexual, desde la diversidad de género, personas en condición de discapacidad que puedan tener oportunidades reales en las empresas. Un problema para que, por ejemplo, personas afrodescendientes e indígenas puedan acceder a empresas y sobre todo a ocupar mandos altos es el proceso educativo, es la trayectoria de vida y profesional distinta notoriamente a una persona blanca mestiza que, digamos, mayoritariamente ha tenido mayores oportunidades de educación de calidad, de acceder a educación superior. Entonces, ante esta realidad, ¿qué podría hacer la empresa? Podría generar capacitación permanente en el personal, identificando esta brecha étnica racial. Podría también promover espacios de compartir, porque yo no puedo valorar lo que no conozco. Es decir, si yo no tengo la conciencia de que somos una sociedad diversa, de que todas y todos deberíamos tener las mismas posibilidades, no voy a promover, por ejemplo, ascensos en todo mi personal desde una perspectiva étnica racial, desde una perspectiva de género, desde la perspectiva de diversidad. Entonces, sí, una empresa puede ser antirracista con políticas institucionales, con acciones afirmativas, generando diálogos entre su propio personal, previniendo prácticas discriminatorias, generando canales de denuncia en caso se den estas prácticas discriminatorias, para de esta manera construir, ¿no? Porque cuando uno está bien en un espacio, obviamente también la producción va a ser mejor, la productividad también va a mejorar e impacta directamente en la propia empresa. Entonces, creo que esa perspectiva y ese análisis va a ser importante que las empresas lo asuman y reconozcan también sus privilegios, ¿no? Que quienes tienen los privilegios reconozcan que hay privilegios. Esto es lo más difícil, ¿no? Porque uno siente que cuando tienes que reconocer privilegios es que estás negando el esfuerzo individual, personal, incluso el esfuerzo que puedan haber tenido tus padres en tu proceso de formación. Y esto no es así. Reconocer los privilegios significa que debo asumir que el hecho de contar con padres, por ejemplo, con educación superior, marca también mi vida. Que el tener posibilidad de acceso a servicios básicos desde mis abuelos, desde mis padres, eso también marca la manera como yo me voy desarrollando en mi vida personal y profesional. Y lo que no deben haber son privilegios, lo que debe haber son derechos y garantía de derechos para todas las personas. Creo que es súper interesante lo que dices, has abarcado muchos frentes. En Adecuales, hace ya 2 años, decidimos, porque empezamos nosotros con una mirada muy fuerte en temas de género, y luego dijimos, bueno, hay que ver qué está pasando y qué está pasando con población afrodescendiente, la comunidad LGBT o personas étnico, digamos, personas que han pasado por experiencia de vida que va más allá de ser una persona blanca, heterosexual, y qué está pasando y qué está midiendo la empresa. Una primera cosa que vimos fue que no hay medición. O sea, ya se sabe qué porcentaje de hombres y mujeres hay en la organización. Esto es algo que quizás hace 8 años en Adecuales nosotros hemos medido alrededor de 2.500 empresas en lo que va de la historia de Adecuales, y al comienzo no había mucha medición en temas de género. Ahora lo que vemos es que cuando empezamos a ver temas étnico-raciales, no hay medición en ese sentido. Entonces hay que como empezar
a visibilizar la importancia de la medición para luego identificar la acción, que tú has hablado de muchas cosas. Has hablado de acciones afirmativas, has hablado de tomar conciencia del privilegio, no es una forma de desmerecer el trabajo que se ha hecho, pero sí cómo logramos que lo que venga para nuevas personas y no dependa de dónde vienes, sino que dependa también de la misma cultura de la empresa, de los procesos claros. Es decir, que a dónde voy no sea marcado por de dónde vengo y por mis propios privilegios. Así es. Eh, entonces, vemos que hay un vacío en términos de data y quizás de enfoque ante esta mirada. En tu experiencia, ¿cómo y en qué momento se empieza a dar ese salto? ¿Cómo empezamos o de qué forma sencilla, dirías tú, se puede empezar a dar ese salto si partimos de que ya hice medición, he hecho un censo, conozco cómo está mi población y me doy cuenta que efectivamente no hay, no solamente no hay suficiente población afrodescendiente, por ejemplo, sino que no hay en puestos de liderazgo? ¿Qué viene después? Bueno, primero, el solo reconocimiento de la existencia de un problema, te diré que es un gran paso. El poder incorporar censo con autoidentificación étnica racial también es importante. Pero cuando tú haces esa incorporación de la variable étnica racial en tu propia empresa, tiene que haber previamente una campaña de información y de sensibilización en los colaboradores y en las colaboradoras, en los empleadores, para que pueda lograrse un registro adecuado. Porque, digamos, la tendencia, y así ha sido demostrado incluso en nuestro censo en el 2017, es asumirnos como mestizos y mestizas, ¿no? Porque, digamos, es el bolso en el cual entra todo y no nos problematizamos, ¿no? Entonces, el mestizaje tiene ese riesgo. Es una estrategia también para invisibilizar estas particularidades sobre todo de desventaja que tienen pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes, incluso asiático-descendientes. Entonces, con la campaña de información y de sensibilización en la empresa en general, con la posibilidad de explicar el por qué es importante la autoidentificación y no se sienta que este es un mecanismo de discriminación o de exclusión, porque ese también, eso es algo que mucha gente siente, ¿no? Dicen, pero ¿por qué si todos debemos ser tratados igual, si todos debemos tener los mismos derechos, por qué es importante que sepan mi identidad étnica racial? Soy peruano, soy colombiana, soy no venezolana, eso es suficiente, pero por lo dicho anteriormente, es que debemos hacerlo, porque hay brechas que debemos eliminar y debemos reducir. Luego de hacer esto, es necesario, por ejemplo, empezar a trabajar con algunas escuelas de formación profesional, dependiendo el rubro de mi empresa, ¿no? Es decir, cómo yo me acerco también a las propias escuelas de formación profesional o técnica que me permitan identificar, ¿no? Dónde hay una mayor población afrodescendiente, indígena, cuáles son los procesos de formación. En mi propia empresa, si yo veo que mayoritariamente las personas de ascendencia indígena o afrodescendiente están en puestos de subordinación o no tienen, por ejemplo, una capacitación profesional que le permita seguir creciendo en mi propia empresa, lo que debería es fomentar posibilidades de formación para estas personas. Aquí no se está hablando de que uno tiene que regalar algo, porque mucho también se dice eso, ¿no? Aquí no estamos pidiendo favores. Lo que estamos diciendo es que el piso esté parejo. Si tú entras a una empresa y has tenido educación universitaria, hablas inglés, tienes maestría, has viajado por distintas partes, y entras a una empresa con poco menos de formación secundaria, algo técnica, y no porque no hayas querido estudiar en la universidad, sino porque no has tenido las posibilidades económicas, entonces tú no vas a poder luchar
o crecer en las mismas condiciones. Pero quizá la empresa puede identificar potencial en esa persona que tiene una formación técnica, que puede ser indígena, que puede ser afrodescendiente, que puede estar en una condición de discapacidad. Entonces, eso es importante que se reconozca y que se vayan generando condiciones para que su proceso de formación se siga dando y de esta manera el piso esté un poco más parejo, ¿no? Me parece que es necesario apostar por la formación, brindar facilidades para la misma y nuevamente hablar del tema, discutir el tema, no tenerle miedo a abordar el racismo, la discriminación, la violencia de género, que también es parte de las situaciones que afrontamos en las sociedades y por tanto también en las propias empresas. Totalmente, creo que has dado en el clavo en muchas cosas, ¿no? Qué importante es además hablar específicamente de los grupos que históricamente han estado rezagados y aunque han tenido menos acceso. Es interesante lo que dices de cómo muchos nos metemos en el grupo de mestizos, pero cómo eso quita especificidad para la gestión y para empezar a cortar brechas. Al final del día se trata de equiparar la cancha. Sí, Quería cerrar con una última pregunta, un último mensaje, que es, ¿qué mensaje te gustaría dar en el marco de esta fecha, pero también en el marco del Día Internacional de la Mujer, de las mujeres, en relación con todo lo que nos has compartido hoy? bueno, primero quiero decir que los afrodescendientes están en todos los lugares, estamos en todos los lugares. No somos, no deberíamos ser invisibilizados o sobrerepresentados en situaciones siempre de burla, exclusión o empobrecimiento. Hay afroperuanos en este país, cerca de 900.000 personas se han autoidentificado afroperuanas en el último censo del 2017. Por allí deberíamos ser más, pero con este tema de la autoidentificación hay todavía muchísimo que hacer para que no haya ese temor de decir yo soy afroperuano, soy una persona negra si prefiero identificarme así, porque eso significa ser parte de un sector excluido, discriminado y digamos, es un proceso no fácil. Entonces, lo que yo creo que podemos decirle al Perú, al mundo, a América Latina, es que los afrodescendientes estamos en distintos países de América Latina y el Caribe. Somos más de 130 millones de personas en la región que nos hemos autoidentificado afrodescendientes. Que el estar en una condición de empobrecimiento no es casual, responde a múltiples factores, entre ellos el racismo estructural que hay en nuestra sociedad. En este marco también es importante decir que cuando hablamos de mujer, no estamos hablando de una categoría única, estamos hablando de mujeres con particularidades a partir de su identidad étnica racial, su orientación sexual, su identidad de género, su condición de discapacidad. Entonces, hablemos del Día de la Mujer reconociendo a las mujeres en su diversidad. Y cuando hagamos una intervención o cuando planteemos desarrollar acciones en beneficio de la garantía de derechos de las mujeres, no olvidemos eso. Porque también la trayectoria que hemos tenido algunas mujeres con respecto a otras varían a partir de estas condiciones y de estas identidades que se interseccionan y que podrían significar mayores barreras para el crecimiento personal y profesional. Y cuando nosotros hablamos de interseccionalidad, no es solamente sumar condiciones e identidades, es reconocer la estructura de la sociedad, la cual debe ser cambiada para que impacte de manera positiva en las mujeres en su diversidad. Entonces, esa es la oportunidad que tenemos en el marco de estos días y me parece sumamente oportuno que cada vez más podamos
tener este tipo de espacios para generar análisis al respecto. El género resulta insuficiente si yo no considero estas otras miradas y estas otras condiciones que, reitero, pueden colocarnos en una situación de desventaja. Entonces, estas fechas sirven para esto, para reivindicar, para visibilizar, pero sobre todo para actuar. Muchísimas gracias, Sofía. La verdad que es un gusto y es de mucho aprendizaje escucharte, compartir estos mensajes y entender justamente eso, ¿no? Cómo empezamos a hablar de las mujeres, no la mujer, cómo empezamos a visibilizar grupos que históricamente no han tenido el lugar que corresponde y que están en la sociedad, y por ende hay que trabajar para incluir a más personas afrodescendientes, más personas de origen andino, y cómo entendemos esa particularidad de nuestro país y la región. Así que te agradezco muchísimo por Muchas acompañarnos hoy. gracias. Muchas gracias. Y solo decir que esta no es una posición pasiva, ¿no? Nosotros cuando decimos hay que reconocer, hay que identificar todo esto, no es que estemos pidiendo que se nos regale algo. Esto es algo que me gustaría que quede claro. Estamos diciendo hay condiciones que generar para que todas, todos tengamos las mismas oportunidades y las mismas posibilidades, pero precisamente la lucha y la resistencia de afrodescendientes, de indígenas, ha hecho que muchos de ellos y cada vez más tengan una presencia sumamente importante en espacios que antes eran totalmente relegados para nosotras y para nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias.